Buenos días, mi nombre es Joan Sebastián Amaya Sánchez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Daré comienzo a la explicación del simulador de la tarea 3 del programa de Física General. Me pide que descargue el simulador que se encuentra en el siguiente enlace. Es un simulador de fluidos. Me pide que ejecute el programa, ya lo tenemos aquí ejecutado. En la primera pestaña del menú, presión, identifique cada uno de los botones y variables que puede encontrar, que puede controlar. ¿Okay? Estamos en la pestaña de presión, podemos encontrar dos válvulas. Este es un tanque de agua bajo tierra. Podemos calcular la presión del agua. Podemos variar la densidad de fluido, ya que sea de agua, gasolina o a miel. Esto afecta la presión. También podemos afectar la gravedad, la cual también afecta la presión. Podemos apagar la gravedad. Nos dan una regla en la que podemos ver la profundidad, podemos calcularle la profundidad del tanque, y nos da la opción de ponerla en cuadrícula, en la que nos da mejor para poderla calcular. Las unidades nos las pasan a métricas, atmosféricas y en unidades de inglés. En la segunda pestaña del menú Flujo, identifique cada uno de los botones y variables que puede controlar. Flujo. Podemos ver un caudal subterráneo, una tubería. Podemos manejar las palancas, unas palancas. Este es un caudal de 500 litros por segundo. Podemos aumentarle caudal, así el caudal va más rápido, igualmente puede ir más lento. Podemos cambiarle la densidad de fluido a gasolina o a miel. Obviamente también afecta la presión. Si con nuestras palancas abrimos la tubería, esto nos afecta la velocidad del caudal. Por ejemplo, aquí la velocidad es 1,5 metros por segundo y aquí la velocidad es 0,4. Igualmente, si la reducimos al mínimo, podemos obtener una velocidad de 6,4. Nos la dan unidades a métricas, a inglés. Nos dan también una regla para medir el tamaño de la tubería. Y nos dan, estos son la velocidad que lleva que lleva el agua. Si le podemos poner, si bien es casi termina con la misma fricción, pero si le ponemos fricción, las partículas que van por el borde de la tubería van más lento que las que van en el centro. O sea que las partículas que van en el centro llegarán más rápido. Y podemos medir el flujo. Unidades métricas. Podemos mirar el flujo en litros por segundo, por metros por segundo. En la segunda pestaña del menú Torre de agua, identifique cada uno de los botones y variables que puede encontrar. Podemos observar que hay un tanque elevado. Con esta palanca podemos modificar la altura. Hay dos válvulas. Podemos mantener el flujo. Podemos calcular la velocidad en la que el agua sale disparada. También podemos encontrar la presión. Nos dan una regla para medir la altura que puede tener el contenedor del agua. Nos dan una cinta métrica. Podemos calcular a qué distancia del agua puede llegar, dependiendo también de la altura, pero en su estancia máxima nos dan más o menos 20 metros. Nos dan las unidades en métricas, inglés, y podemos utilizar, y también nos dan la densidad del fluido, que lo podemos cambiar de gasolina a miel, el cual afecta la presión del fluido. Y nos dan la opción de una manguera con dos palancas. Podemos dar la altura. Con esto también podemos utilizar la cinta métrica. Podemos encontrar la velocidad.
Establezca las diferencias de lo que encontró en los 3 literarios anteriores. Podemos suponer que en esta pestaña nos dan una cinta métrica, nos dan una manguera, en las otras 2 pestañas no nos la dan. En la pestaña del flujo podemos ver la fricción del agua, en las otras no nos la dan. En la de presión podemos quitarle la atmósfera, en las otras 2 pestañas no me la dan. O sea, hay varias variables diferentes en cada pestaña. También el tipo por la que está el contenido del agua. Por ejemplo, aquí el agua está contenido bajo tierra, aquí igualmente, pero por medio de una tubería, y aquí el agua está en la altura, que podemos calcular la altura en la regla. Responda las preguntas de la tabla 4. ¿Puede simular el principio de Pascal con las herramientas que tiene el simulador? Justifique la respuesta. Si suponemos que el principio de Pascal nos dice: en hidroestática encontramos el principio de Pascal que dice que si aplicamos una presión a un fluido incomprensible, este se transmite de manera inalterada a todos los puntos del fluido. Vamos a verificar eso. Reiniciamos todo. Dice que si aplicamos una presión a un fluido incomprensible, ya podemos cambiarle el fluido ya sea de agua a gasolina o a miel. Este se transmite de manera inalterada a todos los puntos del fluido. Exactamente. La presión cambia dependiendo de qué fluido haya. Por ejemplo, si hay de gasolina, hay menos presión. Si es de miel, hay más presión. Entonces decimos que sí, se puede simular en el simulador, ya que este puede cambiar el tipo de fluido, cambiándolo de gasolina, agua o miel. Muestra un cambio en el tipo de presión. ¿En cuál herramienta del simulador puede estudiar el principio de Bernoulli? ¿Cuáles variables no se tienen en cuenta? Miramos que dice: por otra parte, tenemos una relación muy importante en el estudio de los fluidos, que es la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación relaciona la presión, la velocidad y la altura. En las 3 pestañas que tenemos, solo en la torre de agua podemos ver que aquí podemos aplicar el principio de Bernoulli. En la herramienta de torre de agua se puede estudiar el principio de Bernoulli. ¿Cuáles variables no se tienen en cuenta? Dice que las variables es presión, densidad de fluido, velocidad, gravedad y altura. Todas las variables nos las da el simulador. Así que la respuesta es que todas las variables se tienen en cuenta. ¿Cómo realizaría un ejercicio en el que emplee el simulador y la ecuación de continuidad? Si nos dan la continuidad de fluido, podemos seleccionar la pestaña de flujo. ¿Okay? Y como ejercicio pondría, por ejemplo, en la pestaña de flujo, calcule la velocidad normal, velocidad máxima y velocidad mínima del flujo si esta se tiene la densidad del estado de miel y el caudal se cierra a su máximo estado o se abre a su mínimo estado. Entonces vamos a buscar las velocidades. Dice que el ejercicio dice que es que el caudal sea en miel. Vamos a hallar la velocidad, que es 1,6 metros por segundo, la velocidad normal del caudal. Velocidad normal 1,6. Vamos a encontrar la velocidad máxima. La velocidad máxima la encontramos si cogemos las palancas y las cerramos. Podemos encontrar la velocidad máxima del caudal. Nos da una velocidad de 6,4. La cual la anotamos, velocidad máxima 6,4 metros por segundo, y encontramos la velocidad mínima, que es si abrimos toda la palanca, que nos da una velocidad de 0,4 metros por segundo. Deje de expresar una pregunta a los estudiantes que revisarán su video. Para ellos, den una respuesta a su interrogante después de ver su video.
La pregunta que formulé es la siguiente: ¿qué tipo de fluido se puede utilizar en el simulador? ¿Esta afectaría o no la presión o sería la misma? Muchas gracias por su atención. Feliz tarde para todos.